El Ministerio de Defensa informa. El presidente de la República, Rafael Correa, en febrero de 2010 hablaba del Plan Ciudad Ecológica para Guayaquil y se refería a los terrenos del Parque Samanes en los siguientes términos. Y tenemos el Plan Guayaquil Ecológico. Santay, los terrenos de los Samanes del ISFA, ¿verdad? Y obviamente con esos millones, creo que valen 80 millones esos terrenos, el ISFA podrá adquirir terrenos en otro lugar para construcción de vivienda de nuestros soldados. Si el informe del Procurador General del Estado señala: solicito a las máximas autoridades del Ministerio de Ambiente y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que procedan a la rectificación y o modificación de los actos que sean necesarios y del contrato correspondiente con la finalidad de que se calcule la diferencia pagada en exceso por parte del Ministerio de Ambiente al haber considerado un avalúo predial distinto al que la ley y el reglamento aplicables preveían. Si el informe señala eso, ¿en qué momento el presidente de la República o el Ministerio de Finanzas fueron facultados para intervenir? El arquitecto Fernando Cordero, ministro de Defensa, está en los estudios de la capital. Arquitecto, muy buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días a todo el Ecuador. Bueno, lo que ha hecho el procurador, aquí tenemos un gráfico que ustedes pueden ver, es hacer una revisión. En julio se compró de parte del ISFA al propio Ministerio de Defensa un terreno, lo compraron en sucres, en la escritura, si bien después dicen que han pagado en dólares. 58 millones de sucres eran más o menos $10.000, $11.000 al cambio de esa época. Luego tenemos que el MAE le propone al ISFA un avalúo y le dice que le propone comprar en 48 millones y el ISFA acepta la compra en 48 millones de dólares. Luego, el señor Procurador del Estado, eso ya en el año pasado, establece que han violado la ley las dos entidades, el Ministerio por pagar más de la cuenta y el ISFA por recibir más de la cuenta. ¿Por qué lo dice el Procurador? Porque la ley de contratación pública prevé que así son las transacciones entre entidades públicas, es decir, el avalúo que debían tener como referencia no era el avalúo de la DINAG, sino el avalúo municipal. Ustedes tienen ahí la diferencia, es decir, el avalúo municipal estaba hablando de menos de 7 millones de dólares y el avalúo de la DINAG hablaba de 43 millones, que incrementado en el 10% que permite la ley, dan los 48 millones con los cuales se cerró el negocio. Esa diferencia de 41 millones es lo que les manda el señor Procurador del Estado a las máximas autoridades, como usted lo acaba de decir, Lenin, a realizar todos los actos que sean necesarios y pertinentes para corregir la ilegalidad, para evitar justamente problemas mayores a las dos entidades, porque ¿Y tanto qué pasó, arquitecto? la que paga ¿Por qué más, las máximas autoridades de estas dos entidades no lograron ponerse de acuerdo y este problema puntual del MAE y del ISFA termina degenerando en el cambio de todo el alto mando de Fuerzas Armadas y en una situación política bastante compleja? Bueno, esa es la pregunta que yo me vengo haciendo desde el 18 de noviembre. Es decir, hay un solo responsable, que es el director ejecutivo del ISFA, el contraalmirante Freddy García. Hasta ayer director ejecutivo, ha sido ya sustituido y hoy día estará al frente del ISFA otra persona. Y este cambio se hace por los cambios que en el orgánico militar, justamente derivado de los cambios en la cúpula, se han tenido que provocar. El señor director ejecutivo tenía en sus manos ese arreglo, pero mal asesorado, obstinado, vaya usted a saber qué más hay en la mente y en la acción de este funcionario público, pues él nos dijo más de una vez que iba a litigar con el procurador, que iba a contradecirle al procurador, que iba a demandarle al procurador. No ha pasado absolutamente nada de eso. Del 18 de noviembre a esta fecha, ya vamos cerca de 3 meses y no ha pasado absolutamente nada. Pero ministro, usted como presidente del Consejo Directivo del ISFA llevó este tema a esa instancia, ¿allí se lo analizó? A ver, el jueves, exactamente hoy hace 15 días, yo convoqué una sesión extraordinaria
en la que el director ejecutivo nos tenía que informar, cansado de mandarle oficios, cansado de reclamarle en cada vez que teníamos sesión, es decir, señor director, ¿hasta cuándo toma la decisión y se reúne con el ministro del Ambiente y resuelve lo que le ha mandado el procurador? Pues siempre se hacía el disimulado, nos ponía alguna dilatoria, hasta que llamé a una sesión extraordinaria, y en esa sesión extraordinaria tampoco nos pudo informar qué es lo que efectivamente había hecho, pues no había hecho nada. ¿Qué era lo que iba a hacer? Nos dijo una serie de cosas que iba a hacer, entre otras que iba a haber una demanda constitucional, una demanda legal. Le pedí por escrito que me informe cuáles son esas acciones que tenía pertinentes. Pero no sometió a votación el tema, ministro, porque si así lo hubiera hecho, seguramente hubiera perdido por 6-1, ¿no? Tomando en cuenta que ese consejo directivo lo integra el jefe del comando conjunto, los comandantes de cada fuerza y un representante por los oficiales en servicio pasivo y otro de la tropa en servicio pasivo también. Así es, pero hay una palabra en español que es muy útil conocer su acepción, su definición, la palabra pertinencia. No era pertinente que el consejo le suplante al director, por tanto, el punto del orden de día se llamaba apenas conocimiento de las acciones realizadas por el director ejecutivo. Pero si el director no ejecutaba ninguna acción, si era pertinente que el consejo directivo entre a tomar decisiones en ese ámbito, ¿o no? No podemos suplantarlo, o sea, le podemos destituir, le podemos remover, le podemos amonestar, el procurador del Estado puede también quejarse al superintendente de bancos y seguros, a la Contraloría, como de hecho ya está interviniendo la Contraloría, porque el procurador tampoco tiene capacidad coercitiva para, en este caso, sancionar. Realmente ha habido mala voluntad, mal asesoramiento de este funcionario y ha generado un problema de consecuencias enormes, cuando realmente, como usted bien lo dijo, era un problema fácilmente solucionable. Lo que es más, en esa sesión, que no hubo ninguna votación, uno de sus integrantes, un coronel en servicio pasivo, le suplantó al director, se inventó de alguna manera una supuesta votación y dijo que por 6-1 le estaban respaldando al director. Arquitecto, sí. Ahora, lo que usted señalaba hace un momento, lo del avalúo del catastro municipal en función de lo que señala el artículo 58, allí hay un asunto bastante complejo, o más bien confuso, tomando en cuenta que la ley, el artículo 58, se refiere a que ese avalúo catastral del municipio se debe utilizar cuando se trata de una expropiación. Un poco más abajo, el mismo artículo señala que para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social, ni en el caso de donación, de insinuación judicial, y se la podrá realizar por compra-venta, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos. En caso de que no haya acuerdo, la entidad pública que expropia procederá conforme a esta ley. Así es, pero no hay en dónde perderse, porque la ley, en uno de los párrafos que no leyó, dice que ese acuerdo no podrá superar por ninguna razón el avalúo municipal incrementado en máximo el 10%. Entonces, eso es lo que tenían que hacer. Lamentablemente se inobservó, el MAE hizo una propuesta de 48 millones, el ISFA aceptó, y ya 3 años atrás la Secretaría Jurídica de la Presidencia le observó ya el mismo tema que ahora lo hace el procurador, con el carácter vinculante que tienen las acciones del procurador, pero en este caso la Presidencia de la República le hizo saber ya en el año, y fíjese lo que ocurrió en ese mismo año, en el 2013, con otras personas actuando en el ISFA. El ISFA resolvió venderle al propio MAE, en este caso a la empresa de parques del Estado, del Gobierno Nacional, venderle 156 hectáreas. ¿A qué precio? ¿Con qué avalúo? Ahí sí, adecuadamente, con el avalúo municipal, en ese momento, $11 millones por los 156 hectáreas. Ministro, ¿se podría compraventa pensar... que hasta ahora no se hace, hasta ahora no se concreta, también por falta de voluntad
del señor director ejecutivo del ISFA. ¿Se podría decir, ministro, que se indujo a error al ISFA, tomando en cuenta este oficio, el oficio MAE de 2010-0637, enviado por la ministra de ese entonces, Marcela Guiñaga, al ministro de Defensa de ese entonces también, Javier Ponce Ceballos, en donde se señala que se le indica que se pronuncie respecto del oficio en referencia en relación a que se nos haga conocer formalmente la decisión referente a la propuesta de compra-venta de dichos predios en un plazo no mayor a 15 días. En caso contrario, esta cartera de Estado procederá en base a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, se le hace una oferta por fuera del artículo 58 y se le dice que si en 15 días no le responden, se le va a aplicar el 58. El ISFA acepta por considerar que eso era beneficioso económicamente para ellos. Y ahora, por criterio del procurador, se indica que no, que el 58 siempre se debió aplicar. Por eso le pregunto, ¿se indujo a error al ISFA en esa negociación? El 58 también prevé hasta por 90 días este acuerdo, y si es que no hay el acuerdo, se aplica lo que acaba usted de señalar. El tema es que el ISFA jamás consideró que la oferta de 48 millones era una oferta suficiente. El ISFA siempre pensó que sus terrenos valían mucho más, porque ellos tenían ahí un proyecto inmobiliario que iban a realizarlo, entonces tenían expectativas inmobiliarias de al realizar el proyecto urbanístico, pues los terrenos iban a incrementar su valor. Lo que no repararon posiblemente es que en el mismo año 2010, la ministra del Ambiente, antes de hacer este tipo de ofertas y proponer la compra-venta al ISFA, declaró a toda la zona de los Samanes área de protección, área nacional de recreación. Así es. Entonces, esa área de recreación lo que hizo es eliminar la posibilidad de urbanización. Declaró no urbanizable ese suelo de Guayaquil. ¿Por qué no se fueron a una instancia judicial, ministro? ¿Por qué no lo resolvieron con jueces? Porque, a ver, en este caso, más de una vez les oí a los asesores del señor contraalmirante García que una de las vías era la declaratoria de nulidad. Tampoco lo hicieron absolutamente nada, no hicieron ninguna acción, por eso le digo, no ha habido ninguna acción. Son omisiones todas, intenciones que no han pasado de tales. El procurador lo que le está diciendo es, porque permite la ley, al procurador le permite la ley, decirles, pónganse de acuerdo, revean, modifiquen, cambien todos los actos administrativos, incluido el contrato, y pongan en orden, eviten la ilegalidad. Pero no se han puesto de acuerdo, pues, ministro. Más bien ha intervenido el presidente, interviene el Ministerio de Finanzas, dicen que van a hacer un débito, después un cruce de cuentas. Empiezan a intervenir actores que no han sido facultados por el procurador para hacerlo. A ver, en este caso, la orden del procurador es vinculante para las dos partes, no solamente para el MAE, porque la escritura se formaliza entre dos. ¿Y por qué es vinculante para el ISFA? Porque el procurador del Estado vigila la legalidad de las acciones públicas. En este caso, si hay un acto ilegal, la ilegalidad no se puede cometer entre una sola persona. Pero el ISFA no es una entidad pública. El MAE solo no puede cometer. ¿Perdón? ¿El ISFA no es una entidad pública o sí? Es una entidad pública. Esa es una de las confusiones que estos días circula. Es decir, se está queriendo aplicar de que el ISFA es una entidad privada. No, el ISFA es una entidad pública. Eso no es lo que dice el artículo primero de la ley del ISFA. Dice que es una entidad autónoma. Es una entidad autónoma, pero hay cuántas entidades públicas autónomas, las universidades, para variar. Pero vea, de ahí han derivado, justamente las confusiones, han derivado a esta barbaridad que algunos señalan. Primero, de que no hay que cumplir la ley. No hay que cumplir la ley porque afecta intereses institucionales. O sea, una teoría en pleno siglo XXI, en un Estado constitucional de derechos, que pretenda sustraerse de la ley y la Constitución porque afecta a mis intereses. Es decir, ¿cuántas personas podrían decir lo mismo? Personas naturales, inclusive decir, no, yo no voy a pagar impuestos porque eso afecta a mi patrimonio. Es un absurdo. El segundo absurdo es decir que el ISFA, porque el artículo primero de su estatuto, de su ley, lo define como una entidad autónoma,
es autónoma en todos los sentidos. Sí, claro que tiene autonomía para resolver los temas que son de su competencia y pertinencia. Pero 8 de cada 10 dólares que recibe un militar retirado, que es la razón de ser del ISFA, 8 de cada 10 dólares provienen del Estado, 60%, o sea, 6 de cada 10 de los subsidios. Solo termino esta idea, de los subsidios. Y además, en el 40% que le toca pagar al ISFA de las pensiones, más de la mitad paga el Ministerio de Defensa todos los meses. Entonces, 8 de cada 10 dólares que recibe un militar retirado provienen del gobierno. ¿De qué autonomía económica estamos hablando? Estamos engañando a la gente, estamos pretendiendo decir que por 41 millones de dólares va a quebrar la seguridad social, se van a afectar los intereses. Arquitecto Fernando Cordero, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecerlo, sin embargo, por haber comparecido esta mañana aquí a Contacto Directo. El arquitecto Fernando Cordero, ministro de Defensa, muchas gracias por estar con nosotros. El Ministerio de Defensa informó.